conceptos que obviamente se dan a raíz de la Revolución Francesa de 1789, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, que fueron las tres ideas básicas de los revolucionarios de 1789, y que obviamente pues, fue lo que el pueblo de un momento dado se quejó, porque el pueblo en un momento dado reclamó. ¿Por qué? Porque la situación de Francia en ese momento, bajo el reinado de Luis XVI, fue una situación compleja de grandes problemas sociales y económicos en las clases sociales en Francia. Ya se venían presentando esos problemas en la Francia, y aquí estamos ya en los temas que estamos reflexionando dentro del programa de clases, reflexiones criminales. Entonces ya se venían presentando esos problemas en Francia desde Luis XV, y por eso su famosa frase, después de mí el diluvio, porque ya Francia venía de una crisis económica muy fuerte. ¿Qué ocurría? Que los nobles y el clero no pagaban impuestos y todo recaía en lo que se llama el tercer estado. Entonces eso creó una Francia quebrada que no aguantó más, y sin embargo también venía pujando las ideas de los filósofos de la Ilustración. Los filósofos de la Ilustración, como Montesquieu, como Rousseau, como Voltaire, que venían hablando de la igualdad, venían hablando también del tema de la libertad, y venían cuestionando el poder del rey. Luis XVI, que es el rey que sufre la Revolución Francesa, pues obviamente es un rey que no es débil, es un rey que no tiene poder. Pero ¿cómo se llega precisamente a esa Revolución Francesa, a ese descontento del pueblo? Hay unos antecedentes, y aquí tengo una línea del tiempo, de lo que se llama la formación de los estados nacionales. Los estados nacionales se forman especialmente en Europa a raíz de lo que Hegel llamaría en un momento dado, Jorge Guillermo Federico Hegel llamaría en un momento dado, un proceso de lo que es la formación del espíritu nacional. El espíritu nacional es una relación que existe, en una relación determinada por una cantidad de factores como la religión, la filosofía, la economía, y que le van creando a cada pueblo una identidad política determinada, una reacción. Y así es como se logra formar ese espíritu nacional. ¿Cómo se consolidó eso en la praxis política? Con la formación de los estados nacionales. Los estados nacionales se dan precisamente en España con los reyes católicos. Aquí tenemos a Hegel, que precisamente es el que nos habla de lo que es el espíritu nacional, como aquel conjunto de relaciones que hay en un pueblo, en un país, en la política, en la religión, en el arte, y que muestran la identidad de esa nación. Es también el padre del sistema dialéctico, de la tesis, la antítesis y la síntesis como forma de contradicción política, porque la política siempre es movimiento, y Hegel obviamente se basaba en la filosofía griega, en el Heráclito de Efeso, que decía que todo fluye, todo permanentemente se mueve, y obviamente también en la dialéctica de Platón, cuando estudió también el ciclo efectivo de los gobiernos, cómo los gobiernos se degeneraban en un momento dado, había cambios políticos, y obviamente esos cambios políticos daban a un nuevo sistema, a un nuevo resultado político. Entonces Hegel es el padre de la dialéctica, y da obviamente lo que es el concepto de Estado nacional y de espíritu nacional. El espíritu nacional, que como les digo a ustedes, es el conjunto de factores políticos, económicos, en el arte, en la religión, que le dan la identidad a un pueblo o a una nación en un momento determinado. Por ejemplo, el caso de España, una breve referencia a España. España se consolida como Estado-nación por los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, un matrimonio que logró consolidar la nacionalidad española, y esa nacionalidad española se consolida precisamente porque expulsan a los moros, a los árabes, bajo ese matrimonio, que es un matrimonio político, por supuesto, y el descubrimiento de América, que creó toda una empresa y que hizo España un proceso de su consolidación, de su espíritu nacional y de su Estado-nación. Estado-nación que tiene que estar bajo una unificación política. Si no hay unificación política en un país, no puede haber Estado nacional. Entonces, España lo logró. Francia lo logró también bajo el reinado de Francisco I,
Inglaterra también lo logra bajo consolidar su Estado Nacional bajo la revolución de las dos rosas entre la Casa de York y la Casa de Lancaster, que lleva al poder a Enrique VII, Enrique Tudor, padre de Enrique VIII, que es el que realmente le va a dar la identidad nacional a Inglaterra cuando precisamente se separa el Papa, desconoce al catolicismo y nombra al rey de Inglaterra como jefe de la Iglesia Anglicana. Entonces, porque se separa porque el Papa no le da el divorcio con Ana Bolena, él estaba casado antes con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, y el Papa no le da el divorcio con Catalina de Aragón, entonces decide casarse con Ana Bolena, y Ana Bolena pues es una mujer que no es de una nobleza baja, y el Papa no le da el divorcio, y entonces funda la Iglesia Anglicana y se separa el catolicismo, y ahí le da la identidad nacional a Inglaterra. Francia, que es la que nos importa más en este caso, porque es donde se da el origen de la Revolución Francesa, para llegar a lo que son los conceptos de derecha e izquierda. Francia, en un momento dado, tiene un reinado largo de los famosos Luises. Luis XIV, el famoso Rey Sol, el Estado soy yo, el absolutismo político, poco importa los nobles, poco importa el parlamento, lo que importa es el poder del rey. Luego viene Luis XV, que también es un reinado poderoso hasta cierto punto, pero ya se ve la decadencia de Francia, que se consolidaba a Luis XVI, porque realmente la nobleza y el clero abusan, no pagan impuestos, pagas el pueblo llano, y al pagar el pueblo llano los impuestos, pues obviamente dentro del pueblo llano estaban los burgueses, y los burgueses en un momento hacen protestas por esa situación, y el rey Luis XVI decide no obedecerlos, no acatarlos, y obviamente se forman las asambleas, y el 14 de julio de 1789 es la toma de la Bastilla, donde sacan los presos políticos, y se inicia bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad el reclamo del pueblo, el reclamo de la clase burguesa, sobre todo porque el pueblo siempre fue ignorante, el pueblo siempre fue analfabeta, el pueblo no pudo siempre pues, pronunciarse, sino que era la clase burguesa la que realmente mandaba, la que el encuentro es la clase burguesa contra la nobleza. Entonces se convocan a los estados generales para resolver el problema, pues, que son como las clases sociales. Y dentro de los estados generales está el clero, que es la Iglesia Católica, que es la iglesia que predominó en Francia, a pesar de que Francia tuvo un problema complicadísimo con los hugonotes o calvinistas, pero de alguna forma la nación era mitad. No hubo nada. Católica, no, ya lo estoy oyendo mitad, pero mitad. No se ve. Entonces, la verdad fue complicado el tema en Francia religioso, pero sin embargo, aparentemente la católica. Sí, pero ya lo estoy entonces, oyendo, ya lo estoy oyendo perfecto por la televisión, y está hablando claro, luego las palabras perfectas y todo. Y, Alberto, hay que decirle a su mamá que apague el micrófono. Edita, apagar el micrófono. Mamá, apaga el micrófono, sí. O el host puede hacer eso. El que está haciendo de hosting pone a apagar todos los micrófonos de la gente y que silencia a todo el mundo. Joaquín, que silencien a todo el mundo. Alberto, hágale. Ya, entonces, en Francia se da la revolución bajo ese esquema de esa pelea que hubo entre los estados nacionales, que hay internamente en Francia, y obviamente, entonces se creó la crisis, se convocan los estados generales son el clero, la nobleza y el pueblo llano. El conde Sieyès lanza su proclama diciendo que ha sido el tercer estado, porque realmente Francia es una sociedad clasista, es una sociedad con unas clases sociales muy marcadas, de clero, la nobleza en el poder, y entonces el conde Sieyès se pregunta qué ha sido el tercer estado, nada, y qué viene a ser hasta ahora, algo, y lanza un ensayo sobre ese tema y dan las bases un poco de lo que va a ser el tema ideológico de la revolución francesa. Se da la revolución con la toma de la Bastilla, pero al rey Luis XVI todavía se le respeta como rey. Si quiere que como que escucha a la burguesía, pero el rey no escucha a la burguesía, el rey crea más impuestos y el rey no quiere perder los privilegios de la nobleza. Y el rey no quiere perder los privilegios de la nobleza, y entonces obviamente se le revelan los estados generales y hacen una asamblea nacional. Y aquí nacen los conceptos de derecha e izquierda. ¿Por qué? Claro, por un accidente, porque cuando se estudia
quién está con el gobierno en la asamblea, se sientan a la derecha de los nobles, los que están con la nobleza, con el rey, y los que están contra el rey se sientan a la izquierda. Y entonces nacen los partidos, el partido de la montaña, es el partido rebelde que no quiere que el rey tenga ninguna manifestación, quieren vetar la opinión del rey, votan precisamente que el rey no tenga ninguna opinión, que el rey no pueda vetar la asamblea, que la asamblea ahora es la soberana. Y entonces vetan el poder del rey, porque el rey se creía que tenía todavía el poder de vetar la asamblea porque era soberano, Luis XVI. Y eso los del Valle lo consideran así, que el rey todavía tenga algún poder. Y en el centro se hacen los que están indecisos. Entonces, accidentalmente, por esa cuestión de la historia, nacen así los movimientos de la derecha y la izquierda en la Asamblea Nacional de Francia en 1789, el 28 de agosto. En septiembre se confirman los puestos, de alguna forma, ¿no? A la derecha los que están con el rey, no se cree que el rey pueda opinar, que el rey no pueda ser vetado. Y a la izquierda, los que en un momento dado no quieren que el rey tenga derecho de veto de nada. El rey tiene que obedecer a la asamblea, porque la asamblea es soberana. Y la asamblea, ¿quién la maneja realmente? La clase burguesa, los comerciantes, los adinerados. ¿Y a quién hace estos conceptos de derecha e izquierda? Que en última viene a ser lo mismo que lo que va a pasar en Inglaterra con los partidos Tory y Whig. El partido Tory es el partido conservador, el partido que quiere siempre estar con el rey. El partido Whig es el partido que siempre cuestionó el poder del rey y que siempre apoyó el parlamento en Inglaterra. Entonces también, de alguna forma, Inglaterra es un país que tiene obviamente un antecedente de parlamentarismo en ese momento más fuerte que Francia, porque Francia se caracterizó por el gobierno absolutista de Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Inglaterra tuvo unos conflictos durísimos internos desde que Juan Sin Tierra en la Edad Media otorgó la Carta de Derechos, Juan Sin Tierra en Inglaterra. Entonces, tiene unos conflictos durísimos entre el Parlamento y el rey, porque Juan Sin Tierra en la Edad Media escribe la Carta Magna precisamente porque pierde poder con la nobleza. Está en guerra con Francia, le ha ido mal con la guerra con Francia, subió los impuestos. Fuera de eso, también él pone a la gente presa sin ninguna condición. Entonces los nobles se unen y lo presionan y firman la Carta Magna. Esos nobles más tarde van a ser precisamente el Parlamento inglés. Entonces Inglaterra se va a una batalla durísima entre el poder del rey y el poder del Parlamento, que se manifiesta en la Guerra Civil de 1649, cuando el rey Carlos I es el primer rey, que es el que muere, que vive cuando acaba la dinastía de Enrique VIII de Ana Bolena, porque Inglaterra también tuvo su periodo de absolutismo. No vemos que el siglo XVI es la época del absolutismo, es Enrique VIII, es Felipe II en España. Entonces, es la época del absolutismo. Entonces, llega Carlos Estuardo, que es hijo de María Estuardo, la reina que ha sido decapitada por Isabel I, la reina virgen. No es buena aceptada porque es escocés. Jacobo I de Escocia, Jacobo I de Inglaterra y Jacobo VI de Escocia. Entonces hay ciertos celos con él y él quiere mandar, él cree que es Isabel I, cuando el imperio inglés es esplendoroso, cuando el imperio inglés tiene el tema de los mares, cuando ha vencido Isabel I a la armada invencible de Felipe II y se consolida sus dominios en el mar. Y resulta que no, Carlos I ya ha cambiado mucho las cosas, porque resulta que en Inglaterra hay unos movimientos puritanos, porque el calvinismo entró en Inglaterra y también el anglicanismo, a pesar de que la iglesia oficialmente era anglicana, el calvinismo entra en Inglaterra, ¿cierto? También entra muy fuertemente, y entonces se crea un movimiento que es el movimiento puritano, que es un movimiento purista, es un movimiento que ve la Biblia, y todo se basa en la Biblia. No acepta la autoridad del Papa y tampoco la autoridad del octavo, porque dice, no, aquí lo que manda es la Biblia. Entonces, por eso dicen, el séptimo día se descansa, y es riguroso eso. Y va a haber un país como Estados Unidos que va a heredar esas costumbres. Cuando vean en el Mayflower, en 1620, los puritanos van a heredar esa costumbre de los puritanos. Entonces, es un país que tiene un conflicto religioso muy fuerte, mucho más que el de Francia, pero sobre todo el problema del rey y el parlamento. Olivero Cromwell le hace la guerra, una guerra civil a Carlos Estuardo, Carlos I Estuardo, lo derrota y viene lo que se llama el interregno. Entonces ya hay una derrota del rey. Ya el rey
el rey perdió, el rey fue decapitado en esa guerra civil. Entonces ya el rey no es tan sagrado, ya no es tan sacro, ya no es tan divino el rey, ya perdió el rey. Entonces eso se ve una Inglaterra con conflictos muy fuertes. ¿Y quién ha tumbado al rey? Sí, lo ha tumbado Cromwell, pero lo ha tumbado a tener un campesinado, casi analfabeta, que son los niveladores y los cavadores. Los cavadores son precisamente, aquí está Luis XVI de Francia, que lo vemos. Los cavadores, ¿quiénes son? Los cavadores son precisamente, un grupo de campesinos que cuestiona al poder del rey. Dicen, no, si Dios nos hizo a todos hermanos, la propiedad es de todos, que todos somos hermanos. No sé por qué hay propiedad privada. Pero los liberadores o de Trump dicen, no, aquí la propiedad de todos. No tiene por qué haber aquí en Inglaterra clases sociales marcadas. Aquí tiene que haber en Inglaterra, tiene que haber es que todos somos iguales, porque la Biblia es que todos somos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, la propiedad privada no tiene que existir, es para todos. Y eso es Argüsterley, es el jefe de los niveladores, de lo que llaman de True Levers, de los cavadores. Los cavadores es la fracción más radical. Y empiezan a construir el tema de la igualdad. Yo quiero hacer una énfasis en ellos porque ellos hablan del tema de la igualdad sin haber ocurrido todavía la Revolución Francesa. Ya hablan del tema de la igualdad. Porque si todos somos hijos de Dios y todos somos cristianos, no tiene por qué haber propiedad privada porque todos somos iguales. Y por eso se hacen del lado de Cromwell y toman al rey Carlos I. Y entonces hay un antecedente de esa revolución, que es la Revolución Inglesa. Más tarde viene la Revolución Gloriosa con Guillermo de Orange, como otro antecedente de revolución, y después la Revolución Francesa, que es la más importante, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Bajo esas tres categorías que vamos a estudiar el tema, bajo el tema de libertad, igualdad y fraternidad, es que vamos a estudiar el tema de la Revolución Francesa porque son las categorías de valores. Y todo el curso se va a basar en eso. El curso nuestro se va a basar en cómo la izquierda y la derecha en un momento dado un giro o a la igualdad, o a la libertad, o a la fraternidad. Porque son las categorías que enunció cuando nació la Revolución Francesa y cuando nace realmente los conceptos de derecha e izquierda. Que obviamente, el caso, por ejemplo, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre del siglo XX dice, son dos caras vacías. El profesor Norberto Bobbio, de quien yo me baso en mi trabajo de alguna forma sobre la historia o sobre un ensayo para la historia de la derecha y la izquierda, el profesor Norberto Bobbio dice, el fondo son sentimientos de cada persona, ¿no? Y descarta el centro, porque el centro en un momento dado puede ser una especie como de neutralidad, pero sin embargo en un momento dado, como la historia se mueve, como la política tiene su movimiento, el centro carece de sentido. En un momento dado, como la historia se mueve, tiene que correr a la izquierda o a la derecha. Entonces viene la moderación de lo que es centro izquierda y centro derecha. Vino con Francesco, también participa de estos conceptos de la derecha y la izquierda como conceptos que van íntimamente ligados al sentimiento de las personas, en lo psicológico, la actitud. No es solamente un tema de bandera política. Y en la modernidad tampoco lo es. En la modernidad, por ejemplo, todos vemos, por ejemplo, cómo los partidos ecologistas son partidos de alguna forma, entre comillas, de izquierda. Como, por ejemplo, todo el tema del tema sexual, del matrimonio igualitario, ¿cierto? De que puedan adoptar los homosexuales o parejas LGTBI hijos, es un tema de izquierda, porque todos van variando. Entonces no son conceptos estáticos, sino que van variando, y todo eso lo veremos obviamente en el curso. Obviamente partiremos más del concepto de estas sesiones, del concepto de la derecha, ¿no? Cómo fue la derecha como tal, cómo se manifestó, cómo esa Francia se da la revolución, pero hay un partido moderado que no quiere el radicalismo de Robespierre, que es tomarse el poder y imponer el pueblo, entre comillas. Pero eso pasa en todas partes, y pasa también en Inglaterra. Veremos a la Inglaterra modelo, ya cuando Edmund Burke critica a la revolución por excesiva. Sí, mataron al rey, lo decapitaron, impulsó la república, pero ¿a qué precio? A precio de acabar las tradiciones, acabar la historia, ¿no? Entonces, vamos a ver también todo eso. Vamos ahora a ver un videito de la Revolución Francesa, de lo que le explica un poquitico lo que fue como todo el proceso interno de lo que fue la Revolución Francesa. Y aquí lo vamos a ver para que usted tenga la idea de ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa.
¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa fue un proceso social y político que tuvo lugar entre 1789 y 1799 en Francia y que con el tiempo se extendió a otros países. Entre sus principales consecuencias aparece el derrocamiento del rey Luis XVI, lo que supuso el fin del antiguo régimen, un sistema donde el poder recaía en una única persona y donde no existía la movilidad social. Continuemos hablando sobre esta revolución, particularmente sobre las causas que la originaron. Bien, entre 1789 Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social. Las causas en el contexto histórico que se encontraba. Contexto político. Bueno, Francia se encontraba gobernada por la monarquía absoluta. En ellos se encontraba todo el poder del Estado y solo ellos eran quienes tomaban decisiones. Este sistema político en Francia creó un gran malestar entre la población por las desigualdades sociales que se veían y los privilegios que obtenían algunos pocos. Con respecto al contexto social, podemos decir lo siguiente. Existía claramente en Francia una desigualdad de clases sociales, ya que la población estaba dividida en clases sociales. Por un lado, se encontraba el clero y la nobleza, quienes gozaban de grandes privilegios, y por el otro lado estaba el Estado llano, siendo los menos privilegiados y los encargados de pagar los impuestos. En lo que respecta al contexto económico, podemos decir lo siguiente. Claramente, en lo económico, las desigualdades se veían así como en lo social. Con respecto al pago de impuestos, era el Estado llano quien debía hacerse cargo del pago de impuestos, mientras que el clero y la nobleza no asumirían ningún impuesto. También existía un monopolio de las tierras. Era la nobleza y el clero los únicos que podían sacar provechos y beneficios de estas tierras. También podemos mencionar la caída del comercio en Francia. Francia contaba con pocos medios de producción. Además, existían muchos impuestos aduaneros para quienes querían comercializar productos, lo que se convertía en traba a la hora de realizar intercambios comerciales. Sigamos hablando sobre las fases de esta revolución, cómo se fue dando. Comenzando por la primera fase, podemos decir lo siguiente. Comprende desde junio de 1789 hasta agosto de 1792. ¿Qué sucede? Bueno, se destruyen los privilegios feudales, como también se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789, y habla de la libertad individual, de palabra y de pensamiento, y la lucha contra la opresión y el derecho a la propiedad. También se dio la Constitución de 1791, establecía una monarquía constitucional integrado por el Poder Ejecutivo, que recaía en el rey y primeros ministros, y el Poder Legislativo, representantes del pueblo. En lo que respecta a la segunda fase, podemos decir lo siguiente. Del 20 de septiembre a 1792 al 26 de octubre de 1795, sucede que en la Convención Nacional ante Asamblea existen pugnas ideológicas entre los girondinos, o también llamados girondinos, que es la gran burguesía, y los jacobinos, pequeña burguesía. Los últimos se impusieron en el seno de la misma, dando paso a una dictadura. También se declara a Francia como república y la convención manda a ejecutar a Luis XVI en 1790. La tercera fase es que el poder ejecutivo está en manos de un directorio formado por 5 personas, designado por el cuerpo legislativo. Y también el régimen de directorio se caracteriza por su corrupción, la miseria aumenta en la población y el dinero pierde valor. Sigamos hablando un poco más sobre esta Revolución Francesa, particularmente sobre las consecuencias. Bueno, entre las consecuencias podemos decir que dio al fin al orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles, como la aristocracia, el clero y siervos.
Así renació la República como sistema de gobierno en Occidente. También se dio la proclamación primera de los derechos humanos universales, el lema de libertad, igualdad y fraternidad que condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos sin distinción de razas, ni credos, ni nacimientos. Otra de las consecuencias fue la influencia en las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huellas en sus propios procesos de independencia. Otra de las consecuencias fue el ascenso del bonapartismo, el ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron y pusieron fin a este periodo histórico. Bien, este video nos ha ilustrado un poquitico lo que fue internamente el proceso de la Revolución Francesa, internamente, cómo terminó ese proceso realmente con el ascenso de Napoleón Bonaparte al trono francés. Siguiendo un poquitico, aquí vemos a Robespierre, que fue uno de los participantes de la Revolución Francesa. Robespierre fue la fracción jacobina. Dice Norberto Bobbio que la fracción jacobina nace la izquierda tradicional, porque es presente la fracción jacobina inspirada en Juan Jacobo Rousseau, que habla que el poder soberano radica en el pueblo, y que obviamente el pueblo es el que manda, y que el pueblo es el que tiene el poder. Ya el rey no es soberano, ya Luis XVI se ha muerto, ya ha sido decapitado, nace la Francia republicana, que no va a durar mucho, porque el imperio napoleónico decae, el imperio napoleónico entra en decadencia. Entonces esa Francia va a cambiar, y viene lo que es la restauración, y viene la Cancillería de Metternich, y viene también todo el afianzamiento de Rusia como potencias. Entonces se acaba, hay una crisis dentro de la Revolución Francesa, y la revolución se consolida en Europa, se va a consolidar más en Estados Unidos y en América Latina, con la independencia con Simón Bolívar y con San Martín en Argentina, en fin. Aquí tenemos a Robespierre. Entonces esta fracción de Robespierre, que es la radical, es la que en un momento se toma el poder e implanta el régimen del terror. Y entonces persigue también a la gente de otros partidos. Y se forman dos partidos, los jacobinos y los girondinos. Los jacobinos de Robespierre, que es la izquierda, porque cree que la república todo está en el poder. Toman la teoría de Rousseau de la soberanía popular, y que el pueblo es el que tendrá el poder y que el pueblo es el que manda, contra la derecha de los girondinos, que son más moderados, por decirlo así, no quieren romper con el pasado. Y realmente esa es la diferencia de base de ellos, de estos dos conceptos políticos. La derecha siempre ha querido preservar el pasado, conservar. Y por eso Edmund Burke en Inglaterra, de alguna forma, va a mirar con malos ojos. Hablaremos de Edmund Burke en la próxima clase, cuando escriba sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, y va a decir: la Revolución Francesa acabó con el pasado, acabó con la dinastía Capeto, rompió todo el orden. Los pueblos no pueden evolucionar así. El espíritu nacional que hablaba Hegel y que se hablaba a ustedes no puede basarse en rupturas totalmente con el pasado. Va a decir Edmund Burke. Robespierre precisamente va a decir: no, necesitamos romper con el pasado, que el pueblo se imponga. Y por eso Robespierre con los jacobinos va a imponer un régimen del terror terrible. E inclusive va a acabar a sus pueblos partidarios. A Danton, que es también un jacobino, Robespierre lo va a guillotinar. Está de moda la guillotina. Por la guillotina ha muerto el rey. Por la guillotina han muerto también todos los que son rebeldes. Y Robespierre, obviamente, se toma el poder en 1793 por un breve lapso de tiempo, por algunos meses, se impone ese régimen del terror. Mata a Danton, que es un gran orador, le tiene envidia. Danton es un hombre alto, bien plantado, de gran discurso, de una elocuencia, le tiene envidia a Robespierre. Él es un hombre pensador, frío, no tiene la gracia de Danton, y por envidia lo mata. Entonces, cuando ya mata a sus propios partidarios, ya terrible. Entonces, ahí también lo sentencian, lo acusan ante los comités de salud pública y todas las cosas, y también lo guillotina a Robespierre, el no del termidor. Francia entró tanto en un cambio de todo orden, que cambió los meses del año por términos diferentes. Entonces, el no determinador es un término francés, que no significa ningún mes del año que nosotros conocemos del calendario gregoriano, ¿no? Es un mes que ellos van creando meses, los mismos revolucionarios, y son meses para distinguir de que están en nuevo orden, porque así llegó el romanticismo a la revolución, hasta cambiar los calendarios.
no era febrero, marzo, abril, mayo, no. El Termidor, el 9 Termidor, matan a Robespierre, lo guillotinan. Y entonces viene una facción moderada al poder, la revolución. Eso es de los girondinos. Y claro, todo termina en Napoleón Bonaparte porque Napoleón tiene que poner orden. Cuando hay tanta guerra civil interna, Napoleón Bonaparte es el que pone el orden. Y entonces obviamente Napoleón pone, pero Napoleón no es un rey como el correcto ya, Napoleón ya es un rey ilustrado porque Napoleón dice, yo no puedo ser Luis XVI otra vez, sí, soy el emperador de Francia, le quito la corona al Papa y me la pongo, pero ya Napoleón es un rey hijo de la ilustración y es un hijo de la revolución, porque Napoleón trae el código de Napoleón. ¿Y qué hace el código de Napoleón? El código de Napoleón trae los derechos de los ciudadanos, los deberes de los ciudadanos, porque ya no hay súbditos, ya se acabó la monarquía, ahora son ciudadanos, como lo soñó Rousseau, de que todos somos iguales. Y si todos somos iguales, como le ha pregonado alguna vez John Locke, todos somos iguales ante la ley. La derecha siempre va a pregonar de que la igualdad de los hombres está básicamente en que todos somos iguales ante la ley. La izquierda siempre va a decir, sí, eso es cierto, pero nos interesa más una igualdad material, una igualdad de que los hombres sean realmente más libres entre sí en lo político y en lo económico. Por eso la revolución francesa es una revolución burguesa, porque la hace la burguesía, no la hace el pueblo llano. Esa parte del tercer estado, que es el pueblo raso, sigue ignorante, sigue analfabeta, sigue explotado. La revolución la hacen los burgueses, los que tienen el dinero. Y por eso Karl Marx, en el siglo XIX, va a decir, la revolución francesa quedó incompleta, porque fue una revolución de los burgueses, pero no fue el del pueblo. Y claro, ha llegado la revolución industrial. Y esa revolución industrial que ha llegado a Inglaterra en el siglo XVIII, y la máquina de vapor, que también llega, todas las cosas, y los telares, la rapidez de la industria, precisamente va a crear un orden social. Ya no va a ser el campesino que trabaja la tierra, ya se acaba el sistema feudal, del campesino agricultor, no, ahora vienen las industrias. Entonces, ¿qué pasa? Que se trasladan los ciudadanos, se trasladan a las fábricas, a las factorías a trabajar, y nace el proletariado. Entonces, cuando Carlos Marx va a decir, efectivamente, la revolución francesa fue una revolución burguesa que quedó incompleta, porque quedó una desigualdad. Sí, ahora todos somos libres, todos somos iguales. Sí, yo soy un hombre libre, soy un hombre que soy sujeto y puedo de derechos y obligaciones. Hablando un poco en lo jurídico, ¿por qué? Porque yo puedo ser un hombre que tengo la capacidad, que es un atributo de la personalidad. Y como atributo de la personalidad, la capacidad me permite a mí ser sujeto que contrae derechos y obligaciones. Pero ¿de qué me sirve a mí vender mi salario, mi fuerza de trabajo, si no me pagan un salario justo? Si vivo en la miseria, en Londres, como Carl Dickens, describen Historia de dos ciudades, todas las fábricas inglesas pobres, desasiadas, paupérrimas. Entonces, lo que se llama la pauperización del proletariado, que Carlos Marx va a ir contra eso. Entonces, la revolución queda incompleta, la revolución. Entonces, va a ser la izquierda la que siempre va a querer mover la historia, la que siempre quiere ir hacia adelante. Pero la derecha también tiene su encanto, porque la derecha siempre va a decir, yo no me quedo quieta, pero yo quiero hacer mis cambios lentos. Y la grandeza, por ejemplo, de pueblos como Inglaterra es que Inglaterra siempre vio los cambios de a poquitos, porque es un derecho consuetudinario. El derecho inglés no es un derecho escrito, es un derecho consuetudinario. Es basado en las costumbres, es decir, en aquellos actos repetitivos, uniformes, que se consolidan con el tiempo, que se consolidan. La ley no es porque la saca un decreto el rey o el gobernante de turno, y no, la ley se legitima con el paso del tiempo, porque la ley tiene que ser conocida por todos. Y claro, esa ley es la costumbre, que todos la aceptan. Es uniforme, la misma costumbre, reiterada, y debe consolidarse en el tiempo. Y por eso Burke habla de una constitución prescriptiva, porque no es una constitución que está escrita en ninguna parte, no, es que es una constitución que obedece a las costumbres del pueblo inglés en su maduración. Entonces, por eso el pueblo inglés es un pueblo, es a la vez conservador pero liberal, porque también innova, pero innova lentamente. Un ejemplo por ejemplo, es la figura del primer ministro. El primer ministro inglés nace de una casualidad en Inglaterra, nace precisamente porque el rey Jorge I de Inglaterra no hablaba inglés, era alemán, venía a la casa de Hanover, porque hubo un vacío de poder en Inglaterra cuando muere la última Estuardo, que es Ana. Entonces se dice que el bisnieto de Jacobo I es el elector de Hanover. Hanover queda en norte de Alemania, entonces Jorge, llega Jorge I al poder 1715 más o menos, pero Jorge I no habla inglés porque es alemán. Entonces, ¿cómo se inculca con el Parlamento? Si ya el Parlamento ha consolidado su poder sobre el rey necesita una comunicación con el Parlamento, pero no se puede comunicar porque el rey no habla inglés. Entonces hay alguien del Parlamento que habla inglés y pasa a hablar con el rey. Es una especie como que
mandadero. Entonces ese miembro del Parlamento que habla, que sirve de vocero entre el rey y el Parlamento, con el tiempo se vuelve primer ministro. Pero eso no está en ninguna ley, eso no salió en ningún decreto que dijeran a partir del día de mañana crece la figura del primer ministro, tendrá 7 funciones. Eso es el derecho escrito nuestro, latino. No, eso nace de la costumbre. Con la costumbre ese no se volvió indispensable. Se volvió en un speaker entre el Parlamento y el rey. Y entonces llevaba las razones y con el tiempo se volvió ¿qué? En el jefe del partido mayoritario en el Parlamento y obviamente real jefe de Estado. Porque en Inglaterra sí se resolvió el problema de que si seguíamos con el monarca, Inglaterra no acaba su tradición, todavía no acaba su tradición. Sigue con su monarca, que es un jefe de Estado, que de alguna forma le da consejos al primer ministro, pero quien manda es el primer ministro. Él realmente es el jefe de gobierno del primer ministro, porque es el jefe del partido mayoritario del Parlamento. Y la reina cuando lo saluda, y él ya se legitima, le dice siempre, le pregunta del millón, siempre le dice, ¿tienes mayorías? Sí las tengo. Entonces de alguna forma se legitima con la reina como primer ministro. Esa es la pregunta que siempre le hace cuando la reina lo visita o cuando él va de Downing Street, antes de entrar a Downing Street, que es la casa del primer ministro, va a Buckingham Palace, y la reina le pregunta, ¿tienes mayorías? Claro que las tengo. Entonces se legitima como primer ministro, es el que manda el país, el que manda el gobierno, y pone su gabinete, es el jefe del partido mayoritario del Parlamento. Los Tories y los Whigs desaparecieron, de alguna forma no fue los Whigs, porque fue el Partido Laborista, precisamente por la izquierda inglesa, que quedó el Partido Laborista, fue que se consolidó en Inglaterra, el Partido Laborista. Entonces, ese partido hoy día le reemplazó al Partido Liberal, que es un partido minoritario. Entonces, Inglaterra siguió un proceso diferente a Francia. Francia sí va a volver otra vez con la monarquía, después vuelve la república. Bueno, hago una pregunta, perdón muchachos, a todos los participantes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que hemos visto? Por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? Aquí a los participantes. Una pregunta para los participantes. Yo tengo una preguntita, Carlos, por favor, claro. Bueno, entonces, a ver si yo entendí. Entonces, sí. El término de derecha e izquierda nace por como se sentaron en la asamblea a la derecha o a la izquierda y simplemente hubiera podido ser al contrario y estaríamos los conceptos cambiados. Eso me pareció súper interesante que no sabía de dónde venía ese concepto de derecha e izquierda. Así es, porque siga. ¿Hacer la pregunta? Sí, efectivamente, sí. La pregunta, bueno, ya entendieron los jacobinos y Robespierre que termina pues muerto como la revolución, pero lo que no le entendí fue que cuando el príncipe alemán, ¿cierto? Descendiente de María Estuardo, que hablaba alemán, entonces no entendí la parte en que se usaba la figura del primer ministro para que pudiera conversar con el rey. Eso fue correcto, ya le explico, correcto. Bueno, vamos por partes. La primera pregunta. Spotman, ¿una cosa así? Ya le explico, ya correcto. La derecha y la izquierda nacen accidentalmente el 28 de agosto de 1789, cuando hay una rebelión contra el rey, y entonces se convoca a la Asamblea General como una asamblea que tiene poder, que reemplaza a los estados generales que no se pueden poner de acuerdo entre ellos, y entonces la gente partidaria del gobierno se sentó a la derecha de los que apoyan el gobierno, y la gente que no era partidaria del gobierno se sentó a la izquierda, por un accidente, y se formaron los partidos Valle y Montaña, los partidos de izquierda que eran contra el rey. ¿Por qué contra el rey? No crean que el rey tuviera el derecho de veto a la asamblea, no crean eso. Los otros creían que el rey eran los del Valle. La Montaña sí quería, ahí está Robespierre, Danton, los admiradores de Robespierre, los admiradores de Rousseau. Ellos sí querían vetar que el rey no pudiera vetar la asamblea, porque de ahora en adelante la asamblea sería la soberana, la asamblea, y no el rey. Entonces ahí nacieron los de la derecha, los que están con la monarquía, los nobles, etcétera, y la izquierda está delante de los burgueses, que decían, no, tenemos un cambio y el rey no puede vetar la asamblea, el rey no tiene derecho a vetar la asamblea. Ya después el rey, obviamente, que estuvo más en crisis, lo tumbaron, lo hicieron juicio, lo guillotenaron, y ahí nacieron. Y los del centro, que estaban en el centro, los llamados indecisos, que estaban en el centro, entonces se quedaron como de centro, sí, eso es lo que es una tradición que hay, por supuesto.
Y respecto a la pregunta que usted me hace también de cuándo nace la figura del primer ministro, sí, nace la figura del primer ministro de Inglaterra por costumbre. Por costumbre es importantísimo eso porque Inglaterra se rige por lo que se llama derecho consuetudinario, por la costumbre. Esa figura nace precisamente porque el rey Jorge I es el elector de Hannover. ¿Qué ha ocurrido? Ha muerto la reina Ana, que es la última descendiente de la casa de los Estuardo, no ha dejado descendencia, y entonces, ¿a quién debe ser el rey de Inglaterra? Entonces se buscan nuevamente las raíces nobles. Entonces, ¿qué pasó? Se busca quién es el bisnieto de Jacobo I, no de María Estuardo, de Jacobo I, que es el hijo de María Estuardo, es el bisnieto, precisamente va a ser el bisnieto de ella, Jorge I, el bisnieto de Jacobo I, no olviden el rey escocés, porque es un rey escocés, y Escocia y Inglaterra siempre han tenido una rabia, y eso fue parte del problema con ellos, porque les tocó un rey escocés porque por la casa de Tudor no tuvo más dinastía. Entonces, el bisnieto de ese rey escocés, que es Jacobo I, va a ser el rey de Inglaterra, pero él vive en Alemania, por cuestión de matrimonios y por cuestión de hijos, por tener descendencia, y hay que resolver el tema de la corona. Entonces, el elector de Hannover, que es al norte de Alemania, va a ser el rey de Inglaterra, y va a ser Jorge I, pero Jorge I es alemán, no habla inglés, son idiomas hermanos ambos, sí hay palabras inglesas que se parecen al alemán, pero no, son idiomas diferentes. Entonces, hay un problema complicado, ¿por qué? Porque el Parlamento es importantísimo, porque el Parlamento hace las leyes, y el Parlamento, a raíz de la Revolución Gloriosa de Guillermo de Orange, Guillermo III, que le hace a Jacobo II, consolida su poder sobre el Parlamento, consolida su poder sobre el rey. Y entonces va a haber un problema complicado, y es que entonces el rey no se puede entender con el Parlamento por un tema del idioma. Entonces se nombra una especie como de speaker que va a ir del Parlamento hacia el rey, ese speaker habla inglés y alemán. Entonces va a ser un hombre que va a llevar razones, ¿no? Entonces con el tiempo se va a volver un hombre importantísimo, porque se va a volver el tipo que va a ser el vocero del rey ante el Parlamento. Pero el Parlamento, como es más fuerte que el rey, primero por la revolución de la guerra civil de Carlos I, que pierde con Cromwell. Segundo, por la revolución gloriosa de 1688 de Guillermo de Orange, Guillermo III, casado con la reina Ana, contra Jacobo II, donde se consolida el poder del Parlamento. Es un rey además holandés y gobierna como Guillermo III, pero es el esposo de la reina de Inglaterra. Entonces, se consolida el parlamentarismo de forma definitiva. Lo apoya Locke, Locke lo apoya, y otros nobles ingleses. Entonces, a raíz de esa revolución gloriosa, es claro que el Parlamento sí está por encima del rey en la práctica, y que el rey sí es un jefe de Estado, representa a la nación, tiene poder, pero manda el Parlamento en Inglaterra, realmente. Entonces, era importantísima la comunicación con Jorge I y el Parlamento. Entonces, ese señor va a tener una preponderancia, ese hombre que lleva razones, ese speaker, que sirve de entendimiento entre el rey y el Parlamento, porque además porque se aprovecha de tener ese poder. Como él traduce al rey y traduce al Parlamento, se aprovecha de ese poder, y lo hace. Entonces se consolida la figura del primer ministro como el hombre poderoso, y con el tiempo que va a ser el jefe del partido mayoritario en el Parlamento inglés. Hoy día es el Partido Conservador, el Partido Laborista, los partidos importantes. El Partido Liberal, la famosa fracción Whig, ya perdió poder hace mucho tiempo, ¿no? Hoy día está gobernando el Partido Conservador, que son moderados, pero va a ser ese previsto, va a ser precisamente el que va a ser en la práctica jefe de gobierno y también jefe de Estado. Claro, consulta al rey. Y la ceremonia que les explicaba a ustedes es que siempre cuando el primer ministro llega al poder, para legitimar mayorías en el Parlamento, porque tiene que tener mayorías en el Parlamento. Si no tiene mayorías en el Parlamento, no llega al poder. Entonces, cuando visita a la reina de Inglaterra o al rey de Inglaterra, le dice, la pregunta es, ¿tienes mayorías? Sí, tengo mayorías. Hay que quedar legitimado como primer ministro. Pero es un trabajo básicamente de protocolo. Y claro, la reina la consulta, la reina es importante, y el rey es importante, pero manda el primer ministro, el jefe del partido mayoritario en Inglaterra, en Gran Bretaña. Venga, tío Tom, yo le tengo una pregunta. Sí, ¿cómo no? A ver, también para que me explique un poco, digamos, la conexión entre, digamos, la asamblea, el cuento de la asamblea y los que se sentaron en la izquierda y la derecha, que eso terminó siendo un poco como una coincidencia, pero que pudo haber sido al revés, y la Revolución Francesa. O sea, en la Revolución Francesa fue, o sea, el concepto de izquierda y derecha, digamos que nació en el tema de la asamblea y en el cuento de la asamblea. Correcto. Pero en la Revolución Francesa fue donde, digamos que esos conceptos
como se cristalizaron y donde de verdad, digamos que cogieron como la izquierda sobre todo, como fuerza, y a partir de ahí fue como que se desarrolló un poco más allá, digamos, de la imagen de los que se sentaron a la izquierda y los que se sentaron a la derecha, digamos, por sus convicciones políticas del momento, o digamos que cómo es el link ahí entre la Revolución Francesa, digamos, y ese cuento, que ahí eso no me quedó tan claro. Sí, no olvides que sí, fue una coincidencia. Los que estaban con el rey estaban a la derecha, que es el Partido del Valle, así lo llamaron, el Partido del Valle, que era la nobleza y el clero, que eran las entidades dominantes, porque el rey estaba con ellos, el rey es noble, ¿no? Y el partido de los burgueses fue el partido que se sentó a la izquierda, que era el Partido de la Montaña, pues, así llamó más tarde, ¿no? Y un partido de centro que fueron los indecisos. Pero ¿qué se votaba ahí? Se votaba ahora que si el rey podía en un momento dado vetar la asamblea, porque el rey todavía no estaba todavía en discusión que el rey no fuera soberano. Era cómo se resolvía el problema económico, porque Francia estaba quebrada por los impuestos, porque la nobleza no pagaba impuestos, ni la pagó el clero. Entonces el problema de fondo fue, bueno, ¿qué hacemos con esta asamblea que convocamos? Porque fue algo extraordinario. Como fue algo extraordinario, no fue usual. Entonces, claro, ¿qué dijeron el Partido de la Montaña, que es la izquierda, que se sentaron a la izquierda del gobierno? Perdón, a la izquierda del gobierno, sí. Dijeron no. Nosotros, el rey no puede vetar la asamblea. El rey tiene que someterse a lo que la asamblea decida. La derecha que dijo, no, estamos con el gobierno. Si en un momento al rey no le parece, al rey le dice que lo que aquí se decide no vale, el rey puede vetar la asamblea. Ahí empezó el conflicto. ¿Qué vetaba el pueblo? Retomando las ideas de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu. Libertad, igualdad y fraternidad. Esta clase de Simón se va a estudiar precisamente eso, los tres temas, las tres categorías filosóficas. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Tanto en la derecha como en la izquierda, cómo se manifiestan. Mi trabajo que dice es eso en el fondo. Se llama así, ensayo para una historia de la derecha y la izquierda, porque busca precisamente eso. Una historia de cómo se formó eso, pero sobre todo bajo estas categorías. Categorías que no las creo yo, son las categorías de la Revolución Francesa, fue el grito del pueblo. Libertad, igualdad y fraternidad, que cada corriente lo va a tomar, porque son categorías filosóficas. Entonces ahí se basa todo el curso, de alguna forma, porque ahí fue donde arrancó todo el problema del conflicto de la derecha y la izquierda, en las categorías de libertad, igualdad y fraternidad, que es el problema. Y el tema de la igualdad, con algún énfasis en el tema de la propiedad privada, que viene toda la discusión fuertísima que va a haber con el marxismo y todas las cosas, pero son estas categorías en que se basa toda la discusión y todo el problema del concepto de derecha e izquierda, ¿no? Porque la derecha que dice, no, la autoridad, ¿cierto? Entonces la libertad la restringe, pero la izquierda quiere más libertad, pero también la restringe cuando es totalitaria. El tema de la igualdad es el tema también de los derechos, de la propiedad privada. La fraternidad es un tema mucho más complejo, porque el tema de cómo nos cooperamos. Entonces el catolicismo dice somos cristianos, pero entonces también dice el socialismo simple, hay que ayudar a los más pobres, pero con una igualdad más efectiva, en fin. Entonces el tema de esta clase se basa en esos tres valores, esas tres categorías filosóficas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Vale, gracias. Con mucho gusto. No, y también sabe que me gustó, Alberto, que yo me acordaba, sobre todo que Adriana y todos ellos escribieron Outlander, Chia, porque cuando el Bonnie Price viene la revolución de o el levantamiento de los escoceses, ahí también los llaman jacobinos. Sí. Pero no me acordaba que era Jacobo, el nieto de María Estuardo. El hijo. Y estaban apoyando, que venía por el príncipe alemán, porque eran primos con Elizabeth. Y los jacobinos es por Jacobo Robespierre, ¿cierto? No, es por un club. Los jacobinos fueron un club que se llamaba el Club de los Jacobins, que era donde se reunían. Como un barco se reunían, un sitio donde se reunían, por no sé si era un sitio social, que se llamaba el Club de los Jacobinos. Ahí están los jacobinos. Pues no tiene que ver porque se ve en Francia. Recuerden que Jacobo es en Inglaterra, que es el tema de la molestia que un rey escocés, porque los tuvo gloriosos de Enrique VIII, de Isabel I, la dinastía Tudor que se inició con Enrique VII, se quedó sin descendencia, porque Isabel I no se casó. Entonces, ¿cómo así que entonces María Estuardo llega al poder? ¿Por qué? Porque María Estuardo es hija de Margarita, la hija mayor de Enrique VII, Tudor, padre de Enrique VIII. Con Enrique VIII pues, se acabó la descendencia, porque Enrique VII, Enrique VI, su hijo no tuvo hijos, tampoco Bloody Mary, que era su hija de su primer matrimonio con Catalina de Aragón, que era católica, y que persiguió a los anglicanos como reina de Inglaterra, y que hubo más guerras religiosas. Entonces, llega al poder Jacobo I
de Inglaterra y Jacobo VI de Escocia. Él es Jacobo I de Inglaterra, pero Jacobo VI de Escocia. Y es el hijo de María Estuardo, una mujer bellísima, pero también con muchos problemas sentimentales, pero que fue decapitada por Isabel I, porque le hicieron toda la pantomima de que la traicionó a la reina. Claro, ella salió de Escocia expulsada por un tema de un crimen de su esposo, en fin. Isabel le dio un albergue en Inglaterra, pero Isabel le tenía envidia. Y entonces dice las novelas, y sobre todo su personaje muy, la novela romántica, es una mujer bellísima, entonces, pero le dice que le monta, que construyó contra la reina, entonces la decapitan. Entonces la Inglaterra, al inglés no le gusta que tenga un rey escocés, y fue parte del problema de Jacobo I y también de Carlos Estuardo, porque eran hijos de una reina escocesa, ¿no? Y realmente vienen de Escocia. La dinastía inglesa viene de, claro, porque Jorge I es el bisnieto de Jacobo I, que es el hijo de María Estuardo, ¿no? La reina escocesa, es hija de Elizabeth, que es una princesa, hija de Enrique VIII. De Enrique VII, perdón, Enrique VII. La prima Isabel mata a su prima, la decapita, sí. Pero ella había tenido descendencia y es por el otro lado, como por sobrino que termina heredando. Entonces los jacobinos franceses son tipos diferentes, no que ver, es un club que se llamaba el Club de los Jacobinos, porque era un club que se llamaba así, no nada que ver con Inglaterra. Se reunían esos, Robespierre, Danton, Saint-Just. Saint-Just son otros jacobinos que son radicales y quieren la libertad, nada de propiedad privada, y solamente el gobierno del pueblo, pero son los sanguinarios en nombre de la libertad, y entonces, sobre todo Robespierre, que termina creyéndose el incorruptible, porque él cobra el nombre del pueblo. Entonces, imagínense, yo soy el pueblo. Claro, es un orador formidable, Robespierre, pero se reunían en un club que se llamaba el Club de los Jacobinos. Entonces, pues se llamaban Jacobinos, no es más. Listo, no tiene nada que ver con el tema de Jacobo de Inglaterra, de Jacobo de Escocia, ni no, es otro cuento diferente. Así es. Entonces, eso es un poco lo que hemos visto en el día de hoy. Saludo acá a todos los participantes. Ya vamos llegando a la hora de cierre. Muchas gracias de verdad por su atención, su colaboración a todos, de verdad por su asistencia. Esperemos vernos dentro de 8 días con igual entusiasmo. Para mí, de verdad, es muy amable ustedes, todos ustedes conmigo, que estemos en esta situación de conferencias. La pandemia nos llevó a esto, pero bueno, así es la vida. Nos toca a todos reinventarnos, ¿no? Pero a la familia, a todos en general, muchas gracias por su atención. Mil gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, hasta luego, hasta luego. Chao. Gracias, Alberto. Muchas gracias. A todos, Beatriz, a todos. Me encantó. Muchas gracias. Bueno, a ustedes también, Esperanza, a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta mañana. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Chao. No, todo el mundo un abrazo. Chao. Para ustedes también un abrazo. También para Chao, gracias, tío Ton. Hasta luego. Simón, hasta luego.